Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Venganza 2005, un pago por evento que nació como el after de WrestleMania, como el backlash de aquella época, porque como comenzaba la división de marcas, ya backlash no era suficiente, puesto que en algún momento de WWE las marcas se dividían por pagos por evento también. O sea, imagínate que hoy por hoy tuvieras un pago por evento de Raw y un pago por evento de SmackDown. Pues eso pasó. También pasó en el 2016, alguien se debe de acordar seguro. Pero también pasaba en 2005. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Este Vengeance era pues el backlash de Raw. Y el sentido único de backlash es una revancha de lo que no se haya terminado de cerrar en el camino de WrestleMania, ¿no? El 2005, por cierto, ustedes lo eligieron. Y vaya super elección, porque yo iba a agarrar otro de los pagos por evento que teníamos, pero ustedes eligieron, la verdad, uno que está buenísimo. Les recomiendo mucho que se queden a escuchar el podcast y que también vean el pago por evento. Y si también ustedes quieren elegir el próximo tema, el próximo Vintage Spirit, el próximo lo que sea que vayamos a hacer, pues no sé por qué no lo haces, porque lo hacemos cada determinado tiempo. De hecho, a cuando estoy grabando este podcast, ya está seleccionado el Elimination Chamber del que vamos a hablar dentro de 2 semanas. Imagínate, o sea, ya está seleccionado. Vamos a hablar del 2012 y también fue por elección de ustedes. ¿Y cómo te metes a este proceso? Pues fácil y sencillo. Te vas a mi Instagram, que no sé por qué no me seguirías en mi Instagram si estás escuchando esto, pero bueno. Y de todos modos lo encuentras en la descripción de este video. Y ahí cada determinado tiempo subo a mis stories encuestas y ahí van votando ustedes. La verdad es una de las maneras más sencillas de hacerlo. Lo siguiente que vamos a elegir van a ser los 4 WrestleManias de los que vamos a hablar. Entonces, atentos, atentos porque se viene lo rico, se viene lo rico. Y ya dejando eso por fuera, queridos y queridas, Vengeance 2005 era un pago por evento que en esta disuasión de ser uno de Raw y uno de SmackDown, pues contenía no a todas las superestrellas que estaban presentes en el roster en aquella época. Venimos de WrestleMania 21, que si no me equivoco, no he visto WrestleMania 21 y ustedes podrían elegir que lo viera en este siguiente Vintage Spirit de WrestleMania, ¿eh? No he visto WrestleMania 21, pero sé lo que pasa, ¿no? Sé cuáles son las rivalidades principales porque pues aunque no haya visto un evento, me he leído la historia de WWE al derecho y al revés lo mejor que he podido. Entonces, pues había rivalidades como la de Batista y Triple H que cerraba pues ya Evolution, la rivalidad entre Kurt Angle y Shawn Michaels, la rivalidad de John Cena y JBL, ahí podría estarme equivocando, y muchas otras historias que se contaron en ese Elimination, en ese WrestleMania y que por tanto terminaron encajándose en este Vengeance 2005. Dicho lo cual, empezábamos el programa. Y quiero comentar que objetivamente decidí ver el show en español. Porque sí puedo y porque quiero. Porque puedo y porque quiero. No, bueno, y porque cuando se puede escuchar un poquito de Carlitos y Hugo en sus mejores épocas. Neta, si ustedes nunca escucharon a los dos mejores comentaristas de la historia de WWE en español, son Carlitos y Hugo en conjunto. Y es un deleite. No, intento no hacerlo siempre porque obvio en la traducción se pierde un poquito del storytelling que está intentando implementar WWE porque los comentaristas en inglés son quienes llevan la batuta de las historias. Pero bueno, me di el permiso para este Vengeance considerando que no era tan importante. Y también quiero comentar por qué elegimos un Vengeance.
para esta fecha específicamente y que tiene que ver con el 14 de febrero. A últimos años, creo que este año no, NXT había estado presentando WWE Vengeance Day en homenaje a San Valentín, ¿no? Como haciendo esta idea de que el romance no determinado de manera positiva termina por ser una cuestión de venganza. Por eso era el Vengeance Day. Creo que este año no tenemos Vengeance Day, pero pues no podía agarrar un Vengeance Day y no tenía otro tema del cual hablar, así como más dicharachero. Creo que estaba chido arrancar con esto y además dije, es que si no hablo de Vengeance ahorita, ¿cuándo voy a hablar de Vengeance? ¿Me entienden? Creo que la fecha correcta es en este momento. Entonces, por más de que sea After Mania, estamos en temporada de Mania y a mí me encaja. Lo otro que me parece muy importante es mencionar que Elimination Chamber no existía Elimination Chamber. Bueno, sí, no existía Elimination Chamber tampoco. Pero no existía Hell in a Cell. Ay, cómo ando confundido hoy. No existía Hell in a Cell como pago por evento, que alguna vez seguramente llegaste a ver uno. Más sí existía este tipo de eventos donde la Hell in a Cell era protagonista. Y es que el tagline de Vengeance 2005, el quinto Vengeance de la historia, era Hell in a Cell. Entonces decía, hay un pago por evento que se llamaba así o no, ¿qué tipo de tag? Pues para ese momento era un tagline que funcionaba y de hecho alrededor de ese tagline gira todo el evento. Tenemos la culminación de la rivalidad entre Batista y Triple H, además de la primera defensa titular de John Cena como miembro del roster de Raw, que si no me equivoco es la primera vez que llega a Raw como cabeza. John Cena toda su carrera había estado en SmackDown y aquí es donde llega la marca que pienso yo hizo a John Cena ser el más grande de todos los tiempos. Entonces hay muchas historias que coagulan en este mismo evento y me gusta la conexión, ¿sabes? De hecho también, y hay que mencionarlo, un precedente importante de este show fue que veníamos de un draft. Ustedes no saben qué es un draft, lo que me parecería raro. Es el intercambio entre superestrellas de diversas marcas. Les reitero, la división de marcas en este momento de la historia lleva muy poco tiempo. SmackDown empieza a existir en el 99 y creo que la primera división de marcas ha de ser de 2002, 2003 y de ahí, bueno, luego hubo épocas oscuras como la de 2013 donde no había división de marcas. Ahorita técnicamente hay una división de marcas, ¿sabes? Y creo que está funcionando. Pues en aquel momento era muy importante el draft y justo habían drafteado a John Cena a Raw y a Batista a SmackDown, ambos campeones mundiales. Entonces esto también iba a determinar el cierre de algunas historias y era el último pago por evento en el que aparecería Batista. Ahora que sea Survivor Series, quizás deberíamos estar analizando ese Survivor Series 2005 que creo que es muy tradicional y muy querido y siempre lo he querido ver. Entonces, dicho esto, íbamos a la primera lucha de la noche. Carlito defendía su campeonato intercontinental ante Shelton Benjamin. Hoy tú escuchas Carlito y Shelton Benjamin y a lo mejor dices, güey, ¿qué onda con esos dos? O sea, pero en su momento, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, incluso hasta 2010 te diría. O sea, durante más de un lustro, estos dos hombres fueron cabezas de la midcard en WWE y eran muy buenos, eran súper talentosos. Shelton Benjamin, bueno, un talentazo abrupto. Yo creo que muy poderoso. También Carlito Colón se rifaba buenos momentos en aquella época. Ya hablé, de hecho, de Carlito y de Shelton Benjamin en el Vintage Spirit más reciente, en el de 2006. Royal Rumble 2006. Entonces, puedes ver que siempre estaban en la midcard en esta época. Y aquí se avientan una lucha que es muy decente, está bien y es un buen opener. La verdad es que todo el programa está, digamos, muy bien realizado. Entonces, digamos que entre las luchas buenas esta es la menos importante. Pero, pues, un campeonato intercontinental que es memorable en la carrera de Carlito por demás. Y luego de ahí nos íbamos a una segunda lucha de la noche, la cual involucraba a Victoria y a Christine Hem. Entiendo que Christine Hem no era como una luchadora activa o que pasó demasiado tiempo en WWE. Y por su lado Victoria, pues por supuesto que tiene su historia. La victoria es para Victoria y tenían pues, un beef pequeñito estas dos.
relacionado a, a querer llamar la atención como una diva importante en el roster principal. No tengo ni idea quién era campeona mundial de las mujeres en ese momento, ¿sabes? Probablemente Trish Stratus, pero aparición de ella no tuvimos. Estas son las únicas, iba a decir que son las únicas dos divas que aparecen, pero no, esta es la única lucha de divas en la noche. Y de aquí para adelante, el show se empieza a poner muy calientito, muy bueno. Y pareciera cartelera hasta de WrestleMania, si me dejas hacer la expresión. La superestrella categoría R acababa de ganar el Money in the Bank, su primer Money in the Bank, su único Money in the Bank, ¿no? Cobró dos, pero este es el único que ganó. Y además traía una compañía de lujo, Lita, por supuesto. La historia es muy compleja, pero a ver, Lita había roto con Matt Hardy, porque Matt Hardy técnicamente desapareció de programación por una lesión. Y entonces Kane la había secuestrado y la había obligado a casarse con él. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Luego fue su ballet durante bastante tiempo Lita de Kane. Y entonces, en determinado momento, Edge la seduce y se mueve con Edge. Y se hace pareja de Edge. Y también en la vida real, porque si quienes siguen el TikTok a diestra y siniestra saben que subí video de eso recientemente. Como estaba lesionado Matt Hardy, Lita ya no tenía su compañero de carretera, ¿no? Ustedes saben que las personas en WWE antes viajaban, y siguen haciéndolo, ¿no? Mucho en carretera. Y muchas veces lo hacen en grupos de luchadores, luchadoras, no sé, para ahorrar gastos. Entonces Lita empieza a irse con Edge y se enamoran. Entonces ya después esta historia, bueno, pasó a ser la de la vida real, ¿no? Y de hecho terminan aquí su rivalidad Edge y Kane, ganando Kane la lucha y ganando la rivalidad. Y automáticamente empieza la rivalidad de Edge y Matt Hardy, la cual es muy tradicional y es por el amor de Lita. Y por cierto que este mismo amor con Lita es lo que lo lleva a convertirse en campeón mundial y a iniciar su rivalidad con John Cena, que también es muy buena y de la cual ya hablamos el episodio pasado de Vintage Spirit también, su lucha que tuvieron en Backlash. Entonces mira, aquí conectando todo. Entonces, llegaba con este sistema de que, ok, Kane viene emperrado porque Edge le robó a la morra y se van a confrontar. Y la verdad es que la lucha es muy buena. Edge en algún momento empieza a controlar también porque Kane está desesperado por la misma situación de Lita. Y la lucha a mí me parece buena. Ya saben que Edge es mi luchador favorito de la vida. Y verlo como en esta postura tan edificante alrededor del Money in the Bank y de lo que está pasando con Lita, yo creo que es un muy buen momento para él. Pero termina por perder. Primero porque Lita intenta intervenir, pero no le sale de todo bien. Queda aplastada en el ring. Y luego porque Edge pues no sabe terminar la lucha. Kane se va con la victoria. Kane se lleva la victoria de este combate. Pero se va sin Lita. Que casi que traiciona a Edge un poquito al estilo Liv Morgan y Dominic, ¿no? De hecho mucha gente los compara en internet. Y la verdad es que sí se ayudaron mucho el uno al otro a crecer en la industria de WWE. Gana Kane, la lucha está buena. No es la mejor de la noche, la mejor de la noche está por venir, pero recomendable por demás. De ahí sí nos vamos a la mejor lucha de la noche y casi la más larga. La estelar duró prácticamente unos segundos más. Hablamos de un Shawn Michaels versus Kurt Angle. Y cuando yo te digo Shawn Michaels y Kurt Angle, tú tienes que dejar de escuchar el podcast, por supuesto, e irte a Vengeance 2005 en Netflix y poner Michaels y Kurt Angle. Y ya cuando terminas vienes y regresas, porque no hay palabras para expresarte lo que es una lucha tan enorme y tan preciosa como lo fue esta. Una vez más, venimos de WrestleMania 21. Shawn Michaels, Kurt Angle tuvieron ahí su ángulo y gana Kurt Angle con
su candado al tobillo. Entonces, esta lucha era la revancha de aquel combate en WrestleMania y Shawn Michaels no se había quedado tan contento con lo que había sucedido. Por tanto, proponen esta lucha y es fenomenal. La gana Michaels. La gana Michaels, pero la construcción, el delineado, todos los detalles que van apareciendo, como de pronto Michaels está por terminarse, pero saca ímpetu. Hay que mencionar que Kurt Angle está probablemente en su mejor estado físico. La verdad es que la historia hubiera sido otra en WWE si Kurt Angle no se hubiera ido en 2006. Pero todo lo que es Kurt Angle entre el 99 y 2006 es muy disfrutable. O sea, es muy difícil encontrar algo de Kurt Angle malo en aquella época. Y estuvo en segmentos muy pendejos, muy culeros. Segmentos que realmente eran risibles. Pero como tiene un talento tan maravilloso en ring, pues muy difícil, muy difícil sacarle una mala lucha. Y luego tienes al chico rompecorazones, a Mr. WrestleMania, a Shawn Michaels, uno de los mejores luchadores de todos los tiempos en WWE, uno de los mejores tellers. Y cómo no ibas a emocionarte con esta lucha. La verdad es que teniendo los otros dos eventos centrales que íbamos a tener, esta lucha pareciera no ser tan atractiva, pero reitero una vez más, cuando te digo Shawn Michaels, Kurt Angle, tú te callas, paras el podcast y vas a ver esa lucha, porque neta es fenomenal. 26 minutos de puro disfrute, pero vete la promo package, vete las entradas, porque toda esa hora, toda esa conexión, todas esas cosas son muy importantes, son muy disfrutables, y Shawn Michaels y Kurt Angle saben dar clases, y dan clases de maravilla. Para mí esto es lo mejor del pago por evento, y es la lucha que si solamente te vas a ver una lucha, te tienes que ver esta. De ahí nos fuimos a el triple threat entre John Cena, Christian Cage y Chris Jericho. Christian, fíjense, aquí les voy a contar un poco de mi vida. Ustedes, fieles seguidores, muchas gracias por escuchar los podcasts siempre. Y por cierto, voy a hacer pausa para decirles, como siempre, si te gusta el podcast, si te gusta lo que vives aquí, si quieres incluso que haya más, y mira que traigo un proyecto, amigos. Atentos al episodio 100, atentos al episodio 100. Pero si tú quieres aún más, obviamente apoyarme sirve para avanzar en ese sentido. Y la mejor manera en la que tú me puedes apoyar es que si estás escuchando esto en YouTube, te suscribas, en caso de que no lo estés, le des like y comentes el podcast con algún pensamiento que haya quedado en ti. Y si lo estás escuchando en Spotify, le des seguir a Espíritu del Ring si es que aún no sigues el podcast. Califiques el podcast con la calificación que tú quieras. Me encantaría que fuera 5 estrellas, pero pon tú que con la que tú quieras. Y que también dejes un comentario, porque también puedes dejar comentarios. Eso ayuda a que más gente pueda venir acá y a que podamos hacer más cosas chingonas, ¿me entienden? Ya, tenía que hacer la pausa porque si no luego se me olvida. Ahora sí, la pequeña anécdota de mi vida. Ustedes saben que Edge es mi luchador favorito de la vida. Lo es por muchas circunstancias, pero principalmente lo es porque me parece un gran teller. Y eso sumado a la música, a los movimientos, a la pasión que le metí en el ring, en el momento en que se convirtió en mi luchador favorito, que es entre 2009, 2010 y 2011, que es cuando se retira, siempre me apasionó. Pero antes de que siquiera Edge me convenciera, y es que ustedes saben que yo empecé a ver WWE en 2009, entonces me empecé a revisar todos los eventos de atrás para adelante también. Un poquito como lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Y bueno, esa lucha con Undertaker en el 24 también es maravillosa, algún día hablaremos de ella. Pero, digamos que al principio no estaba convencido con Edge. Rey Mysterio me encantaba, por supuesto. John Cena pues me gustaba como a todo niño. Pero había un tipo que no era ni el protagonista, ni el más importante, ni siquiera está en una marca principal. En aquella época existía ECW. ECW es como la AAA hoy por hoy, ¿no?
en el sentido de que era una empresa que fue comprada por WWE, que luego WWE adaptó a su producto. Y el campeón mundial de ECW en aquella época era Christian. Y Christian, y sale a colación Edge, Christian fue importante por Edge y Christian, un tag team de los años 99, 2000, 2001, muy importante. Muchos campeonatos en parejas, muchas grandes historias, muchos grandes spots. Pero Edge pues siempre lució como el tipo que iba a ser el más protagonista. Y Christian iba a quedar fácilmente como exentuado, ¿no? Christian entonces, en algún momento, se separa de Edge, o Edge de Christian, cualquiera de los dos, y tiene su primer gran historia en un WrestleMania, según recuerdo, en WrestleMania 20. A pesar de que había estado participando desde el 15 incluso. 15, 16, 17, todos esos ya los había participado Christian. Pero no sé, allá en 2009 a mí Christian, el Capitán Carisma, me conquistó y era muy fan también de Christian antes de siquiera ser fan de Edge. Ambos son canadienses. Te les digo que tiene su primer gran ángulo en WrestleMania 20 y es ante Chris Jericho y es por el amor de Trish Stratus, si no me equivoco. Y Edge en aquella época estaba lesionado, entonces no había mucho sobre él. Para esto, que es un año después, Christian Cage llega revolucionado con el cabello cortado. No sé en qué momento se lo corta, pero ya tenía el pelo corto, que para mí es su mejor época con el cabello corto. Y opta por ser un rudo muy cabrón. A lo mejor te ubicas ahorita más a Christian por The Patriarchy en AEW. Y ese tipo de rudo siempre lo ha sido Christian. Es muy buen rudo. Es un hombre que lo hace muy bien de rudo y es un hombre que también lo hacía muy bien de técnico. Es una fichita perfecta. No sé por qué. No sé por qué no brilló más. Y aquí aparece Christian a ser retador oficial de John Cena. Y aparte con una aura maravillosa, con una versión de su canción un poco más limitada, pero que está chida. Y el otro que entra es Chris Jericho, no con el cabello tan corto como lo vamos a después ubicar siempre en 2008 o 2007, pero en una versión que está empezando a construir al más grande rudo que tuvo el segundo lustro de, 2000, de los 2000. Yo creo que Chris Jericho es uno de los mejores villanos de la historia de WWE. Y todos ellos, estos dos, frente a John Cena. Chris Jericho no venía rudo aquí, pero ya se estaba pasando al bando rudo así como constantemente. Y obviamente tenía sus cosas con Christian, pero pues ahora también las tenía con John Cena. Entonces, viene Chris Jericho, viene Christian y viene John Cena, que acaba de ganar el campeonato en WrestleMania. Y si no me equivoco, es su primer campeonato mundial. Entonces viene de un momento muy importante en su carrera. Y aparte acaba de ser drafteado a Raw y ya es una persona que es muy importante para el show de Raw. Entonces, Chris Jericho se siente desplazado por la llegada de John Cena. Y John Cena pues es el top star en ese momento. Ya tenemos un podcast. Ay, mira, otra promoción, pinche Creer. Ya tenemos un podcast hablando de todos los campeonatos mundiales que ganó John Cena y dándoles un poquito más de contexto. Si no lo has escuchado es porque no has querido, porque lo puedes escuchar en Patreon por tan solo 25 pesos al mes. ¿Qué? Tienes acceso a los 26 podcasts de Patreon que están disponibles y a 6 episodios más al mes por tan solo 25 pesos. Creo que, me lo preguntas a mí, es una locura. Dicho esto, vete a Patreon y escúchate el episodio sobre los 10 campeonatos de John Cena. Regresando acá, lo acaba de ganar, está en este momento protagónico de su vida, está en el mejor momento que puede estar John Cena. Christian es un rudo rudazo y Jericho es un güey que se siente desplazado por este campeón. Esto conforma una triple amenaza que es buenísima. Y una vez más, yo no puedo venirte a explicar luchas por luchas en un podcast como este porque es muy difícil, pero te puedo decir que la combinación para el momento es muy buena. Muy buena. Además, Christian está en ese momento a nada de irse a TNA también. Hay una desbandada por parte de gente de WWE en estos años hacia, hacia TNA. Jeff Hardy, Christian, Kurt Angle,
son nombres que se fueron a TNA y todos terminaron por volver, por supuesto, a WWE. Cada uno se tardó más, ¿no? De los primeros que se fueron fue Jeff Hardy y él fue de los que más rápido regresó. Christian también se fue un rato y también regresó muy rápido. Y Kurt Angle sí fue el que se fue más tiempo porque se fue en 2006 y regresó creo que en 2016, o sea, 10 años. Pero vaya, que preponderaban estos talentos. Y mira que es curioso que hoy te he hablado de talentos así, que se fueron a TNA porque no estaban, digamos, siendo bien utilizados en el roster principal, a pesar de que son años, pues muy queridos por los aficionados, ¿no? Ya para no hacerte la larga, la lucha la tenía que ganar John Cena, por supuesto. Es su primer reinado mundial y va a terminar precisamente por culpa de Edge en algún momento del año, a finales del año 2005. Entonces, este no es el momento, y menos en su primer defensa titular. Tengo entendido. Ya terminó su programa con JBL. Aquí era un poquito más de enganche entre ambos. Y es la única historia que se sigue contando, porque, reitero, aquí Chris Jericho se vuelve rudo y se convierte en uno de los rivales clásicos de John Cena. Fíjate que no hablamos mucho de eso en el podcast de los rivales clásicos de John Cena. No hay podcast de los rivales clásicos de John Cena. Es el mismo de los campeonatos mundiales. Pero sí, Chris Jericho estuvo ahí presente y también hubiera estado padre que fuera uno de sus últimos rivales en la carrera de John Cena. Finalmente, finalmente tenemos un segmento que se me olvidó mencionar y pasaba antes de la lucha de John Cena. Uf, y mira que hasta el micrófono se enojó. Esto es el punto más bajo de la noche. Ahí te va, no te la quiero hacer muy larga. Aparece Lilian García. Tú conoces a Lilian García porque es una de las mejores presentadoras de la historia en WWE, ¿verdad? Es presentada como una diva. Ok. Yo no estoy seguro de cuál era el papel de Lilian García en ese momento en WWE. Aparece, hay unos silloncitos en el centro del ring y llama a Viscera. A Viscera probablemente no lo ubicas. Y la verdad que bueno. Viscera era un tipo muy muy grande. Muy muy grande. Que tenía el telling como de ser un todas mías, a pesar de ser un güey muy feo. Y es en ese mismo orden de cosas que Lilian García, por alguna razón que no entiendo, se enamora de él. Qué locura es esta. Se enamora de él y justo lo invita a pasar por ese mismo tema. Punto y aparte, si no ubicas a Viscera por el nombre de Viscera, a lo mejor lo ubicas por Big Daddy B. Por como sea que lo ubiques, luchador limitado, luchador innecesario en la industria, es una cosa de esas absurdas que le encanta tener a Vince McMahon en la época y que no aportan nada. Él de hecho ya no está vivo, también seguramente por el condicionante de su peso, falleció en 2014. Era un hombre muy grande y muy poco talentoso en el ring, pero aún así tenía su protagonismo en estas épocas. Llama a Viscera al ring para declararle su amor y pedirle matrimonio. Y espérate, porque no se ha terminado la época de degradar a las mujeres. Es muy difícil hablar de un buen show, ¿me entienden? Considerando que éticamente era una mierda con el uso de la imagen femenina. Para mí, la Attitude por ejemplo, no es una de las mejores épocas de WWE. Por el simple hecho de que su contenido se basaba en tener un muy buen evento estelar, un muy buen trabajo alrededor del campeonato intercontinental y párale de contar. Y en el peor de sus casos, un pésimo trabajo alrededor de la figura femenina. Eso es algo que se fue solventando y que no se pudo solucionar hasta ya bien entrados los 2010. Entonces a mí me cuesta muchísimo decir que alguna cosa es positiva, totalmente positiva en una época donde la mujer es totalmente degradada. Mejor no saques mujeres en tu producto si la vas a degradar, ¿me entiendes? Entonces aparece The Godfather y The Godfather tiene el gimmick de... Les doy segundos para pensar. ¿Qué es el Godfather? Ajá. Es un padrote.
El Godfather era un padrote, ese era su personaje, ser un güey que maneja prostitutas. Muy popular en la titudera. Aquí aparece el Big Daddy B. Aparece el Godfather con un montón de morras guapísimas, por supuesto. Y le dice a Lilian García, estás muy joven para casarte, todavía puedes vivir, disfrutar. Y le dice a Visera, ¿o tú qué onda? ¿Te gusta acá? Y Visera, en lugar de casi aceptar casarse con Lilian García, se va con las 6 morras que trajo el Godfather y hacen que Lilian García se quede llorando en el ring. No me preguntes de qué va esta storyline porque nunca en mi vida la había escuchado y no entiendo cómo es que Lilian García es la protagonista. No porque sea muy mala, de hecho es un segmento extrañísimo porque ustedes saben que Lilian García en realidad es una cantante y es una muy buena cantante, entonces hasta le canta a Big Daddy B y es como, ok. Pero no entiendo, no sé si era como para demostrar los talentos de Lilian García, para exaltarla, no me queda claro. Segmento rarísimo. Y sí, junto con la lucha femenil, el punto más bajo de la noche, imagínate. O sea, estamos hablando de una época donde fácil ya existía Trish Stratus y Lita. Y Lita está justo en la historia en la que está trabajando con Edge y con Kane, siendo representada como una mujerzuela porque se va con cualquiera. Porque para este punto ya habían dado con Matt Hardy, ya habían dado con Kane, ya habían dado con Edge. Entonces son muchas cosas alrededor de eso que lo hace muy cuestionable. Ya para terminar, el evento estelar es Triple H y Batista. Y este evento estelar no solamente es importante por lo sangriento y violento que es. Y por cierto, saluditos a Alexa, que sé que Batista era el luchador favorito de ella y de su papá hace muchos años, yo creo que en esta época justamente. Batista nunca fue el más talentoso en ring, pero era muy buen teler. Y aquí estaba siendo representado como el primer campeón mundial. Era más bien era su primer campeonato mundial y se lo había quitado a Triple H. Evolution había terminado. Todas las cosas que habían pasado alrededor de Evolution se habían cerrado. Y pues venía contándose desde el Royal Rumble, ¿no? El año anterior habían cerrado su historia con Randy Orton. Este año estaban cerrando la historia con Batista. Y esto es lo que debería estar siendo en este momento Seth Rollins frente a Braun Breaker, pero desafortunadamente pues no va a suceder. Esta rivalidad en este momento exacto es el final de una era porque es el final de la era Evolution. Y la era Evolution es muy importante porque abarca muchísimos años, abarca muchísimas rivalidades y abarca muchísimas personas, específicamente a Batista, Triple H, a Ric Flair y a Randy Orton. Y bueno, si luego va a haber momentos todavía como resonando, sobre todo tienen que ver con Triple H y Ric Flair, pero para mí aquí se cierra. Triple H nunca había perdido en Hell in a Cells y esa era la ventaja que tenía. Batista era un Nobel en la Hell in a Cell, era un Nobel como campeón mundial, era un Nobel siendo ganador del Rumble, era un Nobel en todo. Entonces aquí era como muy difícil y muy circunstancial. Sin embargo, sabe sobreponerse. Por cierto, aparece con un look maravilloso, trae unas botas estilo romanas, muy lindas, viene de blanco completamente. Entonces es llamativa esa parte, ¿no? Como representando el bien y yéndose a representar a SmackDown a partir de ahora porque va a ser una figura importantísima en el 2005. Lo que debería ser este año Braun Breaker y esperemos le dé el tiempo y la vida a WWE para que este año sea el año de Braun Breaker. Porque ya creo que ya van tarde. Ya van tarde con Braun Breaker. Y la verdad es que es una lucha muy violenta. No mi favorita de la noche. La verdad es que sí te podré decir que en algunos momentos la velocidad de Triple H y la psicología de Triple H me vuelven un poco loco, no me dejan concentrarme tan bien. Pero la lucha es buena, la lucha es disfrutable, es violenta, es lo que tiene que ser un evento central en relación a una Hell in a Cell. Y a mí personalmente me gusta, haciendo que el evento en general sea muy disfrutable, con un segmento horrible y una lucha olvidable. Y todo lo demás perfecto, una gran lucha entre Kurt Angle y Shawn Michaels. Y muchas rivalidades que estaban llegando a su fin y muchos personajes que estaban empezando a crecer. Edge, John Cena, Batista, todos estos estaban yéndose para arriba. Hay otros que se van a ir, ¿no? Kurt Angle, Christian. Hay otros que ya estaban establecidos y nada más estaban ayudando a que el talento se pusiera más en posición, ¿no? Estamos hablando de Shawn Michaels, estamos hablando del mismísimo Triple H. Y todo eso de que Triple H entierra gente,
pues a quien haya enterrado lo enterró, porque a quien lo hizo crecer en maravilla. Randy Orton, Batista, son nombres muy importantes. Seth Rollins, Roman Reigns, son nombres que puedes decir que elevó Triple H y que Triple H es el encargado de tenerlos donde están. Y creo que eso también es muy, 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 muy valioso. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Vintage Spirit número 16. Hablamos de Vengeance. Espero hayas disfrutado el podcast. Espero esté acompañándote en tu tarde de viernes. Y nada, ya te di todos los comerciales de la vida, ¿no? Ya no te quiero dar otro comercial. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos este domingo en... Ahí van los comerciales. Nos vemos este domingo en Patreon con el episodio sobre todos los campeonatos que ganó AJ Styles en WWE. Del primero, que creo que fue el Mundial, al último, que creo que fueron los campeonatos en pareja. No, definitivamente fueron los campeonatos en pareja con Dragon Lee. ¿Cómo los ganó? ¿Cuándo los ganó? ¿Y qué significaron para su carrera en WWE? Aquí lo estamos hablando el domingo. El miércoles nos vemos en el episodio número 85 del podcast, donde vamos a estar hablando, por supuesto, de Andrade. No se me olvida. Coméntenme. Fer, tienes que hablar de Andrade este miércoles. Vamos a hablar de Andrade. Vamos a hablar de Consejo Mundial homenaje a 2 leyendas, porque todo lo que ya nos soltaron ha sido una locura. Y vamos a hablar del Tour de Arenas. Pónganme todavía tienen tiempo para ponerme qué arenas les gustaría que habláramos. Vamos a hablar de 3. Si la conozco, vamos a hablar de ella. Y luego, el siguiente viernes, vamos a estar hablando de el tour de retiro de AJ Styles. No fue anunciado así, pero fue un año de principio a fin y creo que vale mucho la pena retomarlo. Eso es el viernes que viene, y el domingo que viene también ya tenemos episodio anunciado para Patreon. Vamos a tener la historia o más bien el árbol genealógico de los Alvarados, desde el padre de los Brazos y hasta el más reciente que ha tenido éxito. Hablamos, por supuesto que sí, de la Parca. Y también del último que ha sido polémico, ¿no? Robin, por perder la máscara. Entonces, ya tienes un cronograma de actividades bien importantes. Y todavía de ahí para adelante tenemos de que si el episodio 86 del podcast, de que si el Vintage Spirit, de Elimination Chamber y todo lo que venga por delante, siempre aquí en Creed Spirit, en Espíritu en Ring, con Fernando Coello. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3... Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creed Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda. Jugar la oración y se van con